patriota en la octava y le agradezco muchísimo que me permita pues partir el día con usted y compartirlo y traerle argumentos que flotan, que van sedimentando en la opinión pública a partir de investigaciones periodísticas, a partir del análisis, a partir de la voz que se produce en las redes sociales y lo que se produce en libros en este país también genera un debate importante. Le quiero agradecer al historiador Carlos Iliades que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. ¿Cuántos libros tienes ya que has publicado? Mira, como autor único, 15. Y No muchos normalmente de 15. historia de la izquierda, Ricardo, y otros de movimientos sociales. Ahora, de historia de la izquierda desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Sí, has dedicado un buen tiempo para explorar, digamos, las distintas expresiones de izquierda o las izquierdas. Y bueno, en estos momentos te cotizas muy bien porque es un tema, o sea, saber si la izquierda que nutre a la Cuarta Transformación, a qué tradición ideológica, política responde. Y también muchos se preguntan, ¿y qué hacer con esas incrustaciones que no son tan de izquierda, pero sí forman parte de la Cuarta Transformación? El subtítulo o el título anexo de tu último libro, Vuelta a la Izquierda, me parece que da una luz interesante sobre tu argumento. Y voy a empezar por ahí. Del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría. Voy a partir la frase y déjame arrancar con el despotismo oligárquico, que desde luego que ha tenido cabida en este país y gobernó durante mucho tiempo, pero Enrique Peña Nieto fue el espécimen más preciso de lo que yo me atreví en algún momento a llamar el virreinato. Creo que es mucho más preciso el despotismo oligárquico. Pero a ver, hablemos de esta época que hoy merece tanto repudio social, tanto rechazo, pues por los daños que dejó. Claro, eso explica, como lo acabas de señalar, en buena medida la victoria de López Obrador. Esto es un país dominado por oligarquías además con nexos a veces desagradables entre el dinero y la política y el gobierno de unos cuantos, es decir, el gobierno al servicio de estos grupos. Y yo creo que es en buena medida la historia de México de la década de los 40 en adelante, remasterizada en la época que podríamos llamarle neoliberal, el de la cual no hemos salido, y es lo que enfrenta López Obrador, y además lo enfrenta en una situación de crisis de este despotismo oligárquico. Es decir, México ha vivido, y creo que no ha salido, de una crisis de sus élites políticas, económicas e incluso intelectuales. A ver, Carlos, por ahí arranco. Si yo te digo la siguiente frase, ¿cuál es tu reacción? El problema de este país son sus élites y no solo las económicas. De acuerdo. Y parte del problema que ahora tenemos es que las élites de relevo son bastante pequeñas. Y son bastante pequeñas porque la élite de la izquierda pues era la tradición socialista. En particular los comunistas, ya hay muy pocos comunistas, algunos incrustados en el gobierno, otros de otros grupos, pero fundamentalmente. Entonces, una de las cosas que estamos viviendo es que este relevo se da con élites pequeñas y insuficientes para encarar los problemas que hemos visto. Por eso alguno de los capítulos se llama La República Plebeya. Este despotismo oligárquico se ve robustecido por una concentración de la riqueza muy importante. Y esto va a servir para pasar luego al otro tema. Porque, por un lado, en efecto, son muy pequeñas las élites políticas. Alguien llamaba que era aristocracia participativa, oligocracia participativa. Pero sí tenían, dado que empezamos a tener elecciones más o menos justas y libres a partir de finales de los 90, sí tenían cierto respaldo popular, entonces era un doble engaño. Pero esas élites hicieron que el dinero se concentrara todavía en menos manos. Y ese dinero concentrado en menos manos es lo que ha permitido que hayan sobrevivido. Déjame plantearlo. Sobrevivieron del 90 y tantos al 2000 y tantos y sobrevivieron del 2017 al 2020. Es decir, son más o menos los mismos actores, lo cual
me hace presuponer que no ha sido tan fácil que este despotismo oligárquico pueda ser desplazado. Hay un discurso, pero no sé si una realidad. Exacto, yo creo que es una de las cosas que ha mostrado López Obrador, la incapacidad de hacerlo. Es decir, es un reto muy grande, pero que él mismo se hizo. Y en lo que se ha visto, estos forcejeos, porque tampoco la relación ha sido óptima. O sea, a rato se arreglan, al rato se pelean, viene una declaración nueva, se vuelven a acercar, etcétera, etcétera. Pero depende muchísimo de estas élites López Obrador, y yo creo que ya se está dando cuenta de ello. A ver, sí, se está dando cuenta, pero no te atreves a decir en qué sentido. Porque, a ver, de un lado no hay crecimiento, del otro lado no hay inversión nacional, del otro lado se toma una foto con ellos con bastante frecuencia. Han mencionado algunos de los personajes más circunspectos de esa élite como sus amigos, y no estoy hablando de Carlos Slim, estoy hablando de otras empresas de telecomunicaciones. En fin, ya se dio cuenta y se está acercando a ellos. Yo no veo que se esté dando cuenta y se esté alejando de ellos. Claro, se está acercando y se está acercando porque el gobierno de López Obrador, no obstante la fuerza con la que entró y el apoyo electoral tan grande, se ha ido debilitando. Esto es, el primer año yo creo que fue un año donde dio manotazos, a unos económicos, otros de poner la política por encima de la economía, pero eso le redujo bastante su margen de maniobra económica. Eso fue el primer año, digamos, el aeropuerto y otras cosas, pero fundamentalmente energía, inversión eléctrica, en fin. Todo eso. Y de otro lado, en este segundo año ya empieza a sentirse la merma de su capital político. Esto es, en el segundo año ya las decisiones le empiezan a pegar a su popularidad, que era su carta más fuerte. Perdón que regrese con Tito Monterroso. ¿Y cuando despertamos el dragón estaba todavía ahí? Sí, no se ha ido. ¿Tocado? No, sí, tocado, pero no precisa, o no solamente por él. O sea, una de las paradojas de la transición mexicana es que no ha acabado con la matriz autoritaria del Estado mexicano y no ha cambiado, no ha acabado con ella porque no se planteó de manera seria una reforma del Estado. Y López Obrador lo que ha hecho es más bien recuperar los hilos o tratar de hacerlo, los hilos de la gobernabilidad, pero readaptando el sistema de siempre, pues. Pero a ver, hay una reforma seria al liderazgo. O sea, déjame plantearlo así. A ver, voy a, digamos, acompañarte en el argumento de que no es un hombre que crea ni en las políticas públicas, incluso cada que menciona esas dos palabras juntas se le enreda, le parecen términos neoliberales. Las reformas, en su mayoría, le parecen una forma de fugarse hacia adelante, pero cree sinceramente en que si el liderazgo se transforma, se republicaniza, se pone, como decimos aquí, a ras de suelo, esto va a cambiar. Y ese sí está siendo su principal inversión. Sí, y él lo ha logrado. El problema está en que qué va a pasar cuando él no esté. Esto es, al no institucionalizarlo, al depender tanto de una figura poderosa, centralizadora, carismática, el problema es la herencia, ¿no? Entonces, sí le ha funcionado, pero tiene ese límite que en este caso sería el límite sexenal. Y eso incluso ha sido hasta a costa de su propio partido. Él ha dicho que así como en el siglo XIX se separó el poder político del poder religioso, a él le toca separar el poder económico del poder político. Esta es mi última pregunta sobre las primeras palabras de tu texto. ¿Es posible en México separar el poder económico del poder político? ¿O cómo sí es posible? Yo creo que lo ha logrado, pero solo en parte. En parte porque indudablemente él es el que manda, ¿no? O sea, en términos llanos, es una figura que es la que manda. Pero por otro lado, van a ir apareciendo, de hecho ya está ocurriendo, condicionantes de todo tipo por parte del poder económico para acotar sus decisiones. En esa medida en que no haya una redistribución, digamos, mucho mayor de la riqueza y haya más actores, López Obrador tarde o temprano va a ser rehén
de los intereses económicos. Yo creo que no le ha pasado tanto con los capitales mexicanos, pero ve lo que le pasó con el Tecmec, ¿no? O sea, quedó pero pendiendo de un hilo, ¿no? Bueno, paso a la segunda frase. Dices, del despotismo oligárquico, que es de lo que hablábamos, a la tiranía de la mayoría. Otra vez, términos bastante fuertes. ¿A qué te refieres con tiranía de la mayoría? Bueno, la frase tú la conoces bien, es de Tocqueville. La idea es que llegó con tal apoyo López Obrador, 30 millones de votos, el 85% de la población que aspiraba a un cambio, que le dieron una legitimidad inmensa a su mandato. Es, creo que del tamaño del triunfo de Miguel de la Madrid, pero en otro contexto, digamos. Bueno, porcentaje de control de las urnas y sin competidores. Pues, sin competidor, sí. Pero de ese tamaño. Yo creo que debe ser el de López Portillo, que literalmente no tuvo competidor. Claro, de ese tamaño, pero en un contexto, digamos, de una elección democrática. Entonces llega con esa fuerza, con ese mandato, pero lo que ha hecho a la hora de explotar o de activar esa fuerza es que cuando puede aplasta a las minorías, ¿no? O a las instituciones, digamos, que medianamente equilibran o tratan de equilibrar al Ejecutivo, y ahí se ha mostrado él y su partido absolutamente muy poco, muy escasamente negociadores. Apelo al historiador de la izquierda. La izquierda más tradicional nunca vio con simpatía la idea del gobierno de mayoría sin minorías. La democracia tiene dos definiciones. Una, la más plana, que es el gobierno de las mayorías. Y una versión más justa es el gobierno de las mayorías y las minorías. La izquierda no se ha sentido cómoda con esa distinción de grupos minoritarios y con salvaguardar esos derechos. A esta corriente es a la que se podría ascribir el presidente López Obrador. Sí, aunque tiene unas mezclas unas síntesis muy peculiares, ¿no? O sea, tiene elementos del catolicismo social, tiene elementos del primer socialismo, o sea, del socialismo romántico, y por supuesto de una izquierda nacionalista. Pero tienes razón, yo creo que la izquierda que ha convivido mejor con las minorías, una izquierda más plural ha sido la socialdemócrata, que en México pues no, prácticamente ha sido inexistente. Pero, digamos, lo que ha propuesto la izquierda histórica es darle un poder a las clases populares. O sea, una democracia directa, participativa, etcétera, y ahí López Obrador se ha quedado cortísimo. Es decir, es una especie de igualitarismo, pero sin emancipación. La idea de la izquierda con respecto a esas clases populares era darles poder y o permitirles o coadyuvar a que tuvieran la posibilidad de autogobernarse. En el caso de López Obrador, pues es la figura de él. A ver, déjame entender con ejemplos. O sea, estás hablando de otras izquierdas latinoamericanas que le han entregado a expresiones proletarias, por ejemplo, expresiones urbanas, poder de emancipación, y que en este caso no lo estaríamos viendo. Sí, o sea, si lo ves, por ejemplo, experiencias como Algo Brasil, en algún pequeño momento Venezuela, hablo pero de Chávez, ¿no? Y del primer Chávez. Bolivia mismo. Bolivia, sin duda. El peronismo. El peronismo, el primer Kirchner, el Néstor, había esa interlocución. Aquí la interlocución no es tal, o sea... Pero a ver, es porque no le gustan los cuerpos intermedios, para usar un término clásico. Es decir, el presidente López Obrador se dirige directamente a la gente, a ti, a mí. Incluso si estamos en situación de vulnerabilidad o está alguien en situación de vulnerabilidad, le entrega transferencias directas, pero le incomoda esos cuerpos intermedios, alguien lo llamaría sociedad civil, ¿no? Esos agregados. Ahí es donde no se ve tan cómodo. No se ve tan cómodo porque no tiene o está muy distante contra lo que él piensa de una perspectiva liberal. O sea, López Obrador cree en las instituciones, pero no en las instituciones liberales o no en algunas de las liberales. Cree en las instituciones más antiguas, la familia, las iglesias y el ejército.
Entonces ahí sí es donde acepta Y la nación. y la nación, el pueblo, etcétera. Entonces cuando dicen, o él mismo dijo, al diablo con sus instituciones, era con sus instituciones liberales, no con todas las instituciones. Todos los apoyos sociales, o en buena medida los apoyos sociales van dirigidos a la familia. Ahora, me regreso a lo que planteabas. Un día no estará y su legado podría ser esos cuerpos intermedios que se quedaran ahí para defender los logros de la izquierda. Es muy riesgoso no construir esos diques, no construir esos cuerpos, no entregarle poder a esos colectivos. Eso diría la izquierda, pues. Sí, eso en lo que respecta a las instituciones. Y por otro lado, el no preocuparse más por el destino de su partido. O sea, Morena debería ser crucial para darle continuidad y posibilidad de crear una hegemonía, digamos, ideológica. O sea, estar 20 años, no sé, los años que fueran, como los que se fueron antes, y el abandono prácticamente que está el partido, que está en una severa crisis, pues no puede garantizar esa continuidad. Bueno, ahora déjame contarte mi peor pesadilla, a ver si me ayudas a curarla. Veo gestándose cada vez de manera más robusta un ala populista de derecha, como la que vemos hoy en Brasil, como la que vemos en Colombia con todo el esfuerzo uribista. Aquí algunos le asignan al expresidente Felipe Calderón su liderazgo, pero yo te diría hay un sentimiento nacional claramente, yo diría conservador, pero sí es populista, securitista, muy religioso en su mirada, que por cierto en estos episodios del movimiento del 8 de marzo y otros se han expresado con fuerza. Claro. Cabe que estemos escribiendo un libro, que tú estés escribiendo un libro en unos años que sea la vuelta del populismo de derecha a México. Es un riesgo y es una de las razones por las que escribí este libro. O sea, a mí me preocupa mucho que pase lo que ocurrió sin duda en Brasil o lo que ocurrió en Bolivia. Y eso, digamos, en ese sentido creo que vamos mal. Esto es la reacción del presidente con respecto al paro del día de ayer. Fue, digamos, lo que no entra en su mapamundi, de lo que él entiende por lo social, simplemente no existe. Entonces es fácilmente desbordable. Y en Brasil, como en Bolivia, por ejemplo, fueron movimientos en parte de las clases medias los que llevaron a el final, de la manera que haya sido, de la derrota de las izquierdas en el gobierno. Entonces, ese es un riesgo. Y en el caso específico de Bolivia, bueno, incluso Brasil también, aliados con derechas más extremas, y ahí está lo que acabas de decir de Felipe Calderón. Y nos estamos saltando lo que pasa al día siguiente de Obama. O sea, Trump solo es explicable como un movimiento pendular que las sociedades tienen. Sí, entonces yo tengo un temor considerable hacia un coletazo. Y las derechas que regresan son peores que las que se fueron. Mucho peores. Sí. Editorial Océano, la vuelta a la izquierda, vale la pena revisar el texto. Insisto, la segunda frase del título lo dice todo, es una tesis fuerte del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría. Y si usted pues quiere entender bien las claves del discurso de la Cuarta Transformación y concretamente del presidente López Obrador, sí acuda pues a las reflexiones de este gran historiador que tiene México justamente sobre la izquierda. Carlos Elías, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ricardo. Nos vamos